Y ahora llego acá a vivir en Bogotá, donde también es frío. Y vengo a visitarles a ustedes y no soporto el calor que tengo en este momento. Así que si en algún momento me ven que paro y empiezo a tomar aire de nuevo es porque me estoy acostumbrando recién, aclimatando. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Sí, por el sonido. Pero muy agradecido de Dios de poder estar. Estuvimos en Sincelejo con una actividad para jóvenes el día de ayer y realmente fue muy, pero muy grato poder estar ahí. Aló. Bien, y ahora recibir invitación de poder estar con ustedes y realmente me alegra mucho, me encanta conocer, me encanta poder conocer gente, ver cómo se alaba y se exalta a Dios en tantos lugares, de distintas formas, con ritmo tan lindo que le ponen acá también, eso me encanta. Perdón, pero los grabé a los músicos, espero que me den su derecho, no me demanden, ¿ya? Pero lo estuve grabando ahí con el ritmo que le colocaban porque eso realmente alegra, gusta. Eso le da un toque distinto y eso es lo maravilloso de Dios, que Dios no vino simplemente a una cultura, no vino simplemente a una forma de hacer las cosas, Él vino a todas las culturas. Y podemos conocer más de Dios si nos conocemos también con otras culturas y vemos cómo se alaba a Dios en Europa, silenciosos, o vemos cómo se alaba a Dios en África, donde ustedes quedan chicos con el ritmo que le colocan en África, o vemos cómo se alaba a Dios tal vez en silencio, en lugares de Medio Oriente, donde los cristianos se reúnen en hogares, porque no pueden levantar la voz, porque sus vecinos les pueden acusar y pueden ser tomados prisioneros por el simple hecho de tener un texto bíblico. ¿Sabía usted que en Irán son 8 años de cárcel si usted tiene la Biblia? ¿Sabía usted que en Corea del Norte hay hermanos nuestros que por tener un libro negro, así le llaman los profesores a sus niños, a los niños en la escuela, le dicen en Corea del Norte, díganme si en su casa vean, revisen la pieza de los papás, porque si encuentran un libro de tapas negras, tienen que avisarnos a nosotros. Y los niños a veces investigan, encuentran un libro con tapa negra y van a decirle a los profesores, profesor, encontramos, papá tiene uno, mamá tiene uno, sin darse cuenta que lo que están haciendo esos niños, siendo utilizados por un régimen para ser tomados y llevados prisioneros a campos de concentración, de trabajo forzado a muchos hermanos en la fe. Gente, amigos, demos gracias a Dios por la libertad de levantar nuestras manos, de exaltar a Dios con tambores, de agradarnos unos a otros y reunirnos en un lugar así para exaltar el nombre de Dios. Pero al mismo tiempo no olvidemos a los hermanos que en distintos contextos del mundo hoy pueden estar pasando persecución por profesar la misma fe que usted profesa en esta mañana. ¿Qué le parece si me acompaña en una oración? Y por lo general, me pasa a mí también, las oraciones nuestras en la mañana son: Señor, bendice mi día, Señor, que yo pueda recibir algo de ti, Señor, que mi gente esté bien. Pero el día de hoy te quiero invitar a orar no por nosotros, sino por aquellos que están lejos, que tal vez no vamos a conocer sus nombres, tal vez no vamos a saber de dónde vienen, cuál es la situación, pero el saber, ellos a la distancia, yo tengo amigos que hoy están sirviendo en Yemen, que están sirviendo en Libia, que están sirviendo en Irán, que cuando yo les digo, ¿sabes tú que el otro día oramos sin que tú sepas, ni tampoco les dije los nombres tuyos a los hermanos, pero que ellos sepan que hay un pueblo en América Latina que se reúne cada domingo y tal vez eleva una oración, 2 minutos, por favor de ellos, a ellos les da aliento, a ellos los anima, ellos empiezan a ver cosas milagrosas y asumen de que es Dios moviéndose por la oración de muchas y de miles de personas en distintos lugares del mundo que sin conocerlos están orando por ellos. Entonces yo te invito a orar. Yo te invito a orar por una pareja. Una pareja, no te voy a decir su nombre, pero él es argentino y ella es iraní. Y predican en lugares difíciles del norte. Yo te voy a pedir que ores por una chilena
que se casó con alguien de Yemen, en un país muy complicado para ser cristiano, donde los secuestran a los cristianos muy comúnmente. ¿Para qué? Para pedirle plata a Occidente. Usted dice, si son cristianos, significa que en Estados Unidos hay gente que quiera pagar por su liberación. Y ellos corren el peligro de ser tomados prisioneros simplemente por el hecho de ser cristianos. Yo te quiero pedir que me acompañes a orar por una pareja. Ella es chilena, él es australiano y están hoy sirviendo en barrios en Israel, pero entre barrios musulmanes. Yo te quiero invitar a orar por un hombre que es salvadoreño, acá no tan lejos. Él es de Salvador, su esposa es de Albania y están sirviendo en un país llamado Macedonia, en una ciudad donde el 100% son no cristianos, son musulmanes. Yo estuve con ellos acompañándoles por 15 días, acompañando también el servicio de ellos en un contexto donde hay mezquitas musulmanas cada 3 o 4 cuadras. Yo no sé si te vas a acordar de lo que te dije, pero simplemente quiero que puedas colocar en tu corazón y decir, Señor, yo no los conozco, pero tú sí los conoces. ¿Me acompañas a orar? Inclinamos nuestro rostro, ya no para implorar simplemente por otros, por mí, perdón, sino que lo vamos a hacer por aquellos que hoy están dando la vida por hacerte conocido en otros lugares del mundo. Inclinamos nuestros rostros y decimos, Señor, gracias. Ora conmigo si quieres levantar tu voz y empieza a decir, Señor, protégelos. Señor, anímalos, Señor, esfuérzalos, dales estrategias, dale fuerza, Señor, dale de tu palabra, de tu compañía, de tu dirección. Cuida a sus hijos, Señor, protégelos del maligno, protégelos de aquellos que quieren hacerle mal, de aquellos que quieren utilizarlos para conseguir dinero. Yo te quiero pedir que por aquellos que por el régimen que los gobierna, Señor, corren peligro por tener el texto bíblico, corren peligro por profesar la fe, corren peligro por reunirse como estamos haciendo hoy en la mañana. Yo quiero pedir, Señor mío, por fuerza, por fortaleza, por esas estrategias para que puedan predicar tu palabra con la protección tuya y con la valentía tuya, para que ellos puedan ser testigos de ti, Señor mío, en medio de ese lugar. Hay gente que no te conoce, hay gente que no ha escuchado hablar de Jesús, hay gente que no ha leído el texto bíblico que tan bien nos hace nuestra vida. Hoy, Señor, nosotros nos colocamos delante de Él para poder acompañar el trabajo de aquellos que en tan distantes, sin conocer su nombre, sin conocer su realidad, pero, Señor mío, imploramos e intercedemos por ellos, no por nosotros, sino que por ellos en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por hacernos partícipes. Lo hacemos a través de una oración, lo hacemos a través de la devoción, de algo tan simple como poder levantar nuestra voz por aquellos que lo necesitan. Señor, yo quiero orar también para que tú traigas una protección muy especial por sus hijos, por su familia, por sus matrimonios, porque tal vez el enemigo es ahí donde quiere tal vez cavar y hacer daño, Señor mío, para la tarea y el trabajo en la cual es enviado. Por eso fortalece matrimonio, misionero. Fortalece a los hijos, Señor, que han crecido en un contexto tan difícil. Pero, Señor mío, dale la valentía y la fuerza de sus padres para también ser testimonio en esos lugares donde les toca vivir. Te honramos y te exaltamos. Reconocemos tu nombre, pero también queremos, como nosotros reconocemos tu nombre, de que otros en otro lugar también reconozcan por medio del trabajo de estos hermanos. Les bendecimos, les acompañamos y pedimos tu cuidado y tu dirección en el santo nombre de aquel que dio la vida por nosotros y que también, Señor, dio la vida por todos aquellos donde nuestros hermanos están siendo testigos. En el santo nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Te honramos a ti en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Amén. Toma asiento, hermano. Muchas gracias, hermanos. Hermano, qué privilegio tenemos nosotros de poder orar. Es una herramienta tan hermosa, es tan bello el poder decir, yo puedo orar. Yo puedo conocer la realidad de otros contextos y yo puedo ser partícipe de lo que está sucediendo en ese lugar. Yo puedo saber la necesidad de mis hermanos y yo puedo ser partícipe de lo que ellos están pasando. No tengo el tiempo tal vez ahora, pero si podemos tener la oportunidad, investigue y vea tantos milagros que ocurren por el simplemente hecho de una iglesia que ora.
de una iglesia que mira más allá de su contexto, mira más allá de su propia realidad, porque yo sé que usted tiene luchas, porque yo las tengo. Yo sé que usted tiene dificultades, yo sé que usted tiene que enfrentar situaciones laborales, económicas, de salud, de relaciones interpersonales con su vecino, hasta a veces en la misma casa tenemos problemas que necesitamos solucionar y enfrentar todos los días. Pero cuando nosotros, sabiendo esto, Dios, que nuestra lucha a veces está acá cercana, pero cuando nosotros podemos mirar más allá y poder darnos cuenta de que Dios está haciendo algo tan grande en el mundo y está movilizando tantas cosas en el mundo, yo sé que Dios también sabe que tú estás cumpliendo con la tarea. Sabe de que no solamente te preocupas de ti, sino que te preocupas de lo que Dios está haciendo en el mundo entero. Por eso te animo. Investiga, conoce. Hay muchas formas de saber lo que está pasando con la fe en el mundo. Y si dedicamos unos minutos cada día a orar por ellos, ya estás haciendo algo tremendo para la obra de Dios en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque muchos hicieron esto 200, 300 años atrás por nosotros. Por nosotros. Cuando nosotros no le conocíamos. Cuando la fe cristiana acá estaba totalmente estaba motivada por la conquista imperialista de distintos, de aquellos que vinieron a conquistarnos. Pero en medio de ellos, allá, en otros contextos, había gente que estaba orando por nosotros. Yo tuve la oportunidad, y te lo cuento, esto es introductorio todavía, tuve la oportunidad de ir a estar en una pequeña ciudad en Alemania. Y me llevan a un lugar particular, una agencia misionera que había enviado los últimos 150 años, más o menos 150 años había enviado misioneros por todo el mundo. Una organización alemana que movilizó muchísimos misioneros alemanes en todo el mundo. Me llevaron a una casa, a una construcción hermosa, pero cuando empecé a caminar dentro de esta construcción hermosa, llegamos a una habitación antiguísima, con unas tablas de madera que se rompían simplemente con soplarles, con unas sillas de más de 200 años, con un cortinaje, unas cortinas también muy antiguas. Y ellos me dijeron, en esta habitación era toda la casa original hace casi 300 años. Y los campesinos de este lugar, los campesinos de esta zona se juntaban en esta casa para orar por lo que sucedía en Latinoamérica, para orar por las misiones en el mundo y también por estos nuevos lugares que estaban floreciendo en América Latina. Este es el lugar donde comenzó la obra de expansión del Evangelio hacia nuestras tierras, hacia América Latina, con la oración de un grupo de campesinos en este lugar. Cuando nosotros supimos eso hace muchos años atrás y vimos que la casita se conservaba todavía, quisimos comprarla y empezamos a construir toda nuestra base misionera alrededor de esta habitación. La firmaron, la colocaron, la sellaron. Actualmente no se pueden pisar los pisos para mantenerlos, para que no se vayan a quebrar las tablas, pero mantienen ese lugar. ¿Por qué? Porque dice, cada vez que cruzamos por este lugar y vemos la habitación, nos recordamos a aquellos que a través de la oración permitieron el evangelismo en todos los lugares del mundo. Y me lo decían, lo permitieron también en América Latina. Me lo mostraron como una forma de decir, hey, soy hijo de la oración, del trabajo y del esfuerzo de un grupo de campesinos que oró por nosotros. ¿Qué podrán decir de nosotros en 100 años más? ¿Qué podrán decir de nuestra tierra en 200 años más? Si nosotros nos colocáramos en la firme convicción de decir, Señor, yo quiero empezar a orar por lo que está pasando en Europa. Yo quiero empezar a orar por lo que está pasando en lugares del norte de África, donde realmente el Evangelio es muy difícil de vivir. Yo quiero empezar a orar por lo que va a suceder o lo que sucede en lugares de Asia. Y ahí es donde Dios empieza a moverse gracias a la oración o por medio de la oración de un grupo de personas como nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si tú lo crees y oras por tus hijos, pensando y teniendo la esperanza de que esta oración en unos años más también pueda verse reflejada y consolidada, imagínate una iglesia pensando también en el futuro y en otras naciones que tanto lo necesitan. Así que, hermano mío, espero que pueda recordar esto y acompañar a tantos que ya están haciendo esto de orar por el mundo. Quiero que vaya conmigo a 1 de Samuel. Vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 14.
Primera de Samuel, capítulo 14. El día de hoy quiero que me acompañes en una historia que realmente a mí me fascina. De todas las historias del Antiguo Testamento, que hay muchas épicas, no sé si las has podido leer, los chicos tal vez ahora están aprendiendo algunas de esas lecciones. De todas las lecciones del Antiguo Testamento, esta cuando la leí por primera vez siendo yo muy pequeño, recuerdo que me impactó, llamó mi atención, me desafió también por ser en aquel tiempo muy joven y al ver lo que Dios podía hacer en la vida de uno que se atrevió a hacer algo. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 14, y quiero que leas conmigo el versículo 6. Voy a leer el versículo 6 en Reina Valera. Dice así, el versículo 6, sigue la lección conmigo. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Voy a volver a leerlo, dice así, dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Este pasaje, estas frases dichas por Jonatán, son una frase que ha motivado el accionar y la fe de muchos en la historia de la fe. Porque muchos de nosotros, tal vez hoy o en el pasado, nos hemos encontrado también delante de batallas, situaciones difíciles, familiares, económicas, donde no nos queda otra cosa que confiar en Dios. ¿Sí o no? No nos ha quedado otra cosa que confiar en Dios. Tal vez muchos de nosotros nos hemos dado cuenta y podemos hoy ser de testimonio y contar de cuando Dios intervino en algo cuando yo ya no tenía la fuerza ni el cómo hacerlo. Yo recuerdo cuando nace mi segundo hijo en Argentina, yo estudiando para poder obtener mis estudios de pastor, mis estudios de teología. Yo nací, ya había entregado todo, yo había renunciado a mi trabajo. Yo soy de profesión ingeniero, yo había renunciado a mi trabajo, yo lo había entregado todo, me fui a estudiar, vivía con $200 mensuales y trataba de hacer maravillas para poder estudiar, preocupado de mi familia y todo. Y en ese entonces nace mi segundo hijo con un problema respiratorio, que él no puede respirar. Él por 15 días no respiró nada, solamente respiraba por un tubo a un bebé prematuro así de pequeño, por un tubo que le ensartaron acá en la tráquea para poder artificialmente darle oxígeno. El médico nos dijo, su hijo no quiere respirar, su hijo no va a respirar. Al parecer una infección le había tomado sus pulmones, había distorsionado todo el mecanismo que nos permita a una persona respirar. Y recuerdo con mi esposa, después de 15 días, muy claramente tengo el día en la cual un domingo en la tarde nos arrodillamos en una pequeña habitación donde vivíamos juntos, ya nuestra hija pequeña, y estábamos los tres ahí orando de rodillas diciendo: Señor, llévatelo, es tuyo. Hoy el chico tiene 16 años, así, de alto, flaco, grandote, y hincha de Argentina. Ayer, como me decía, papá, Argentina ganó, porque obviamente nació en Argentina, con su camiseta ahí todo sudado, transpirado por todo como sufrió en ese partido el día de ayer. Pero ¿saben una cosa? Pudimos ver cómo ese día en la noche, después de nuestra oración, al llegar al hospital, el médico nos pregunta: hey, ¿ustedes creen en los milagros? Vivimos de eso, le dijimos. Su hijo esta noche empezó a respirar y pasó de 0% de capacidad pulmonar al 100% de capacidad pulmonar en una noche. Yo soy testigo de que en un momento cuando yo ya nada podía hacer, Dios hizo algo que para mí era totalmente imposible. Y tal vez usted puede verlo en la salud de una persona, en un momento de una respuesta por algo en su economía. Usted pudo verlo en cómo una persona cambió de la noche a la mañana en forma milagrosa y se reconcilió con alguien en particular.
O tal vez hoy está en la lucha de pidiéndole a Dios que eso ocurra de ahora en más. Pero ya sea que lo haya visto en su pasado, o ya sea que hoy con confianza se acerca a Dios para que ocurra en el futuro, déjeme decirle que Dios es real y Dios puede ganar una batalla, ya sea con muchos o con muy pocos. Así era la fe de Jonatán. Jonatán, que estaba enfrentado a la batalla contra los filisteos, tenía la confianza y le dijo a su paje de armas, a su escudero, aquel que le acompañaba, dijo, y si vamos a enfrentar a estos incircuncisos, se refiere a los filisteos, y si me acompañas y vamos a luchar contra ellos, porque tal vez Dios pueda hacerlo con todo un ejército, o lo puede hacer simplemente con nosotros dos. Esa confianza la tiene alguien que ha escuchado acerca de Dios. La tiene alguien que ha tenido el testimonio de saber de otros que le han contado de que Dios puede hacer esto. O porque alguien se ha acercado al texto bíblico y dice, hey, en la Biblia dice que Dios puede ganar las batallas, ya sea con muchos o con muy pocos. Porque esto no depende de la persona que sale a la batalla, no dependía de Jonatán ni de su escudero que sale a la batalla, sino que el triunfo dependía de Dios. Esto no depende de que si usted tiene los recursos para pagar la mejor médico, no implica si usted tiene las habilidades sociales para solucionar o mediar en una situación para solucionar un conflicto entre personas o familiares. Esto no depende si usted puede o no puede, esto depende de Dios. Esto depende de Dios. Nuestra vida depende 100% de Dios. No depende de los hombres, no depende de mis habilidades, de mi fuerza, de mi riqueza o mi recurso. Depende de la intervención de Dios. Para poder comprender un poquito lo que estaba sucediendo con Jonatán, tengo que contarte la historia de la situación. ¿Me permite, cierto? Te cuento, tú la vas a poder leer en el capítulo 13 y 14, ¿ok? Pero déjame contártela con mis palabras. Jonatán era el hijo de Saúl, es decir, el rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Saúl fue escogido en un momento muy particular. Samuel, que era el profeta de aquel entonces, no quería que el pueblo tuviese un rey, porque Dios era el rey del pueblo. Pero el pueblo empezó a exigir un nuevo rey, porque se había visto en una situación complicada por muchos años, donde los filisteos tenían el dominio de toda la tierra de Canaán. Es decir, el pueblo de Israel no tenía el dominio, sino que el dominio estaba en manos de los filisteos. Era un pueblo fuerte, era un pueblo temeroso. Muchos de los israelitas eran esclavos de los filisteos. Los filisteos tenían tal control de ellos, que dice el capítulo anterior, en el 13 al final, dice de que ni siquiera les permitía tener armas, espadas o cosas de hierro alguna. Significa de que todo el pueblo, al salir a luchar contra los filisteos, ellos solamente iban con palos, con armas hechas de otro tipo de cosas, pero no tenían armas. Solamente habían 2 espadas en todo el ejército israelita, la de Saúl y la de Jonatán, su hijo, el que está hablando acá. Solo 2 espadas de hierro para todo un ejército. ¿Y quieres que te cuente cómo era el ejército? El ejército constaba, según el capítulo 13, versículos 5 y 6, constaba de 30.000 carros. Carros para la batalla. Imagínate qué sería en aquel entonces para nosotros, serían tanques. Imagínate un ejército de 30.000 tanques, carros para la batalla. Tenía 6.000 hombres a caballo, soldados a caballo los filisteos. En aquel tiempo el caballo era algo para romper las filas enemigas, era un arma poderosa tener un ejército a caballo. Y dice también el capítulo 13 de que no se podía contar el ejército filisteo. El ejército filisteo era la arena a la orilla del mar, como arena a la orilla del mar. Así era el ejército filisteo. Mientras el pastor recoge su teléfono, se le cayó al pastor el teléfono, ahí estamos. ¿Está transmitiendo, pastor? Estoy grabando. Está grabando, un saludo a quien lo vaya a ver. Ok. Hermanos, ¿saben cuánto era el ejército israelita en aquel entonces?
solo eran 600 soldados. 600 soldados sin carros, 600 soldados sin caballos, 600 soldados sin armas, sin espadas, excepto 2 espadas en todo el ejército. Y el ejército enemigo, 3.000 carros, 6.000 hombres a caballo y tanto ejército como la arena que hay a la orilla del mar. Lo describe como una forma de decir una muchedumbre de ejército que no se podía contar. Ahí estaba el ejército filisteo, preparándose para atacar definitivamente al pueblo de Israel. El ejército de Israel, un tiempito antes, unas semanas, un mes antes, era de 2.000 personas, era de 3.000 soldados. Pero cuando vieron que los filisteos empezaron a reunirse, empezaron a escapar. Dice el texto bíblico de que algunos se escaparon del otro lado del Jordán. En otras palabras, se fueron al país vecino. Se escaparon a Panamá, se escaparon a Ecuador, no se quedaron en la batalla. Prefirieron escapar para sobrevivir. Dice el texto que algunos se escondieron en cuevas, entre matorrales, tratando de esconderse de este ejército que venía a eliminarlos de una vez y para siempre, a limpiarlos de la faz de la tierra, producto de haberse levantado en contra de los pueblos filisteos. Es decir, de estos 3.000, solamente quedaron 600 hombres debajo de un árbol de granada, en un lugar específico, temerosos de lo que iba a ser este tremendo ejército filisteo. En ese contexto tan difícil, cuando dice el versículo al final del capítulo 13 que el ejército estaba temeroso, con miedo, en ese contexto, 2 hombres se van, salen, como empieza al leerse el versículo al capítulo 14, salen del medio del ejército en silencio, sin decirle al rey, sin decirle a nadie. Jonatán y su escudero salen de ese lugar y se van a acercar al ejército filisteo. Al acercarse al ejército filisteo, se encuentran con una guarnición, dice. Una guarnición era un grupo del ejército que se adelantaba a la masa del ejército, se adelantaba para ser aquellos primeros que vean al ejército contrario. Es decir, era un grupo más pequeño de soldados. Cuando se encuentra frente a este grupo pequeño de soldados, Jonatán le dice a su escudero lo que leímos acá: vamos en contra de estos, porque para Dios no le es difícil ganar con muchos, es decir, con otro ejército muy grande como el de ellos, o con pocos como nosotros dos. Y es este el contexto donde su escudero, confiando en Jonatán, le dice: vamos. Vamos a seguir leyendo, si me permites, del versículo 7 en adelante. Mira lo que dice el versículo 7 en adelante. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y nos subiremos a ellos. Mas si nos dijere así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los está entregando en nuestras manos, y esto nos será por señal. Jonatán le dice a su paje de armas: mira, acá tenemos todo un lugar escarpado y difícil que tendríamos que cruzar y subir para poder llegar a donde están los filisteos. Cuando nos acerquemos a ellos, si ellos nos dicen: quédense ahí, nosotros vamos a ir a matarlos, significa, para Jonatán dijo, significa que Dios no quiere que vayamos y luchemos. Pero si ellos nos dicen: vengan acá que los vamos a matar, vamos a luchar contra ustedes, Jonatán le dice a su escudero: esa es la señal de que Dios nos entregará a estos filisteos en nuestras manos. No era fácil la situación. Para llegar donde estaban estos lugares, había que subir con manos y pies, subiendo una cuesta para ir en contra de los filisteos. Es decir, la
la alternativa escogida por Jonatán era la alternativa más difícil. Era más fácil decirle, sí señor, si ellos vienen acá, bueno, tú nos entregaste en nuestra mano y nosotros vamos matando, conforme vayan bajando, los vamos matando. Pero escogió Jonatán pedirle a Dios como señal que sea lo más difícil para ellos, que nosotros subiendo vayamos al ejército del contrario para poder atacarles. Jonatán era un tipo de oración, un tipo de confianza en Dios, una forma de decirle, Señor, yo creo en ti, yo sé que tú puedes hacerlo. Es más, Jonatán tal vez se le vino a la mente cómo antiguos, también en la fe israelita, habían también con pocos cautivado a muchos. Déjame leerte alguna de estas historias, déjame contarte que tal vez Jonatán, en su mente, por acá la tengo, no se me pierde, tal vez Jonatán en su mente pensó, espérate, Sansón con muy pocos, Sansón con simplemente solo, con una quijada de un animal, fue y venció a los filisteos. Tal vez él pensó y vino a su mente a la historia de Sangmar, que se encuentra también en el libro de Jueces, cuando también le permitió vencer, Jueces 3, le permitió llevar el triunfo solo sobre 600 filisteos. Tal vez se le vino a la mente en el tiempo de Débora, en Jueces capítulo 4, cuando Dios utilizó solo 2 tribus para salvar y liberar al pueblo. Tal vez se le vino a la mente la historia de Gedeón, que Dios no le permitió ir a la batalla con un ejército grande, sino que solamente con 300 seleccionados le permitió ir a la batalla y ganar y triunfar. Tal vez se le vino a la mente un versículo bíblico que fue enseñado por sus padres, por sus antepasados, cuando en Levítico el Señor dijo lo siguiente, capítulo 26, versículo 8, 5 de vosotros perseguirán a 100, 100 de vosotros perseguirán a 10.000, y vuestro enemigo caerá a filo de espada delante de vosotros. Es decir, en la forma, la cosmovisión, en la forma de ver el mundo de Jonatán, en la forma de ver la historia del pueblo de Jonatán, él sabía que había historias donde Dios demostró fielmente de que él podía salvar a Israel simplemente con un puñado de hombres, incluso con 2, con él y su escudero. Y acá yo quiero hacer una pausa y preguntar, ¿tú también lo sabes o no? ¿Sabes que Dios puede hacer algo? ¿Sabes que Dios puede traer la sanidad? ¿Sabes que Dios puede traer la liberación? ¿Sabes que Dios puede traer la paz en las luchas que te toca enfrentar a ti? Pero a veces pareciese que se nos olvida, porque vemos un contexto tan difícil, vemos un mundo cada vez tan complicado, cada vez más complicado, que parece que nos va a pisar y nos va a avasallar contra nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta y usted tiene esperanza de lo que va a suceder con sus hijos en los próximos años, en medio de un contexto tan complicado donde ellos están creciendo, ya sea por las drogas, ya sea por las ideologías que se les meten en la cabeza, ya sea por la forma en la que la juventud está viviendo su vida sin pensar en un mañana. Y allí nosotros criando a nuestros hijos pequeños diciendo, Señor, pareciese que este mundo los va a comer, se los va a avasallar, pero déjeme decirles que nuestro Dios antes nos muestra de que Él ha salvado y ha logrado y ha permitido que el pueblo de Dios sobreviva en medio de contextos tan difíciles. Y hoy, ¿por qué no vamos a creer lo mismo? Si Dios no ha cambiado. El mismo Dios que salvó antes es el mismo Dios que nos va a salvar ahora. El mismo Dios que liberó, que proveyó, que cumplió antes, ¿por qué no lo va a hacer ahora? Y en la mente de Jonatán, esto era una verdad. Esto era algo sellado. Era algo como lo que estamos haciendo con sus hijos en la escuela dominical, o lo que espero yo haga usted en su casa todos los días, leyendo una historia o abriendo la Biblia con sus hijos. Empieza a sellar algo en su cabeza y en su corazón. Algo tan particular, tan fuerte, que cuando venga el día de la lucha, ellos, como usted también, digan, cierto que el contexto es difícil, es cierto que parece que todo se viene en contra,
Pero así como Dios lo ha hecho antes, lo va a hacer también ahora. Y yo lo creo. Y yo confío. Y yo avanzo. Y yo tomo decisiones locas para este mundo. Tal vez no le dijo a su padre, Jonatán. Tal vez no le dijo a nadie en el ejército porque tal vez lo hubiesen detenido. Estás loco. ¿Cómo dos de ustedes van a querer ir a luchar contra un ejército multitudinario? Tal vez su vecino, su hermano, tal vez hasta su propia esposa o esposo. A veces son los que nos aprietan y nos dicen, no, sé lógico. Sé lógico, ¿cómo vas a atreverte? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a creer en esto? Pero déjame decirte que la lógica de este mundo es tan distinta a la lógica de Dios. Es tan distinta, el apóstol Pablo ya lo dijo, que es locura para los sabios de esta época, para el hombre de la época de Pablo, lo que hizo Dios, lo Jesucristo en la cruz, es una locura. Y aquellos que caminan en la fe de Jesucristo, también caminan en una especie, podríamos describirlo, para el mundo de locura, porque damos pasos para el mundo a ciegas. Pero saben una cosa, que el que camina por fe no está dando pasos a ciegas, porque conoce a Dios, porque confía en Dios, porque ha estudiado de Dios, porque tiene testimonio personal y de otros que le han demostrado que Dios es real y le acompaña en sus pasos de fe. Entonces lo que está haciendo Jonatán junto con su escudero no es locura para Jonatán, es lógica, la lógica de Dios. Y como usted y yo tenemos que movernos mañana, hoy, en la lucha de nuestra vida, nos vamos a mover en la lógica de Dios, no en la lógica de este mundo. Jonatán le dice a su escudero, si sucede esto es porque Dios está con nosotros. ¿Qué es lo que fue lo que sucedió? Sigo leyendo, versículo 11, ¿va conmigo o no? Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. Y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se han escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Esa era la respuesta que esperaba Jonatán, ¿no? ¿Recuerda? Entonces, Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán, trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas los iba tras él, los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de media yugada de tierra. Jonatán respondió. Él dijo a su paje de armas, si ellos responden de esta forma es porque Dios está con nosotros. ¿Qué sucedió? Respondieron de esa forma. ¿Cómo tenía que hacer entonces ahora Jonatán? Tenía que actuar, tenía que avanzar, porque era lo que estaba esperando de parte de Dios, la respuesta de parte de Dios. Muchas veces nosotros, permítanme decirlo y se lo digo porque yo me ha pasado, muchas veces yo digo confío en Dios, y muchas veces yo veo señales de que Dios me está acompañando en las decisiones que estoy tomando, pero el temor a última hora me cohíbe, me coarta, no me deja avanzar, no me deja confiar en Dios. Y yo quiero animarles a ustedes a que confíe en Dios. Y no solamente de palabras, sino que de hechos. No solamente nos envalentonamos acá y decimos grandes cosas hace Dios. Grandes cosas suceden cuando el pueblo de Dios alaba a Dios, como cantamos en la mañana, ahora temprano.